Vale, bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, a Planeta. Yo este congreso hacía mucho tiempo que no veíamos un congreso en España y aquí en Madrid sobre estos temas nuestros, como en los tiempos de antaño, de los años 80, ¿no? Y 90, y pues me hace mucha ilusión ver a tanta gente reunida, ¿no? La temática que yo voy a abordar y lo que voy a intentar un poco esta tarde es hacer o intentar que toméis conciencia, os voy a tutear, bueno, de la importancia que tiene el sueño y los sueños en nuestra vida, ¿no? Esa toma de conciencia, es decir, los sueños, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, lo primero que solemos hacer es apagar el despertador de golpe, salir corriendo, meternos en la ducha, desayunar, coger el coche, transporte público, en el mejor de los casos, quien tenga trabajo y pueda ir, y bueno, dedicarnos a una serie de actividades, y obviamente con estas prisas y este bullicio, el universo que hemos experimentado las horas anteriores, las horas previas al despertar, queda totalmente olvidado dentro del inconsciente, y probablemente no nos acordaremos de ello, a no ser que a lo largo del día nos venga un retazo de algo que hemos podido soñar. Por eso decía que esta toma de conciencia, que parece mentira, que es una actividad totalmente cotidiana, que es un ciclo que se repite todas las noches a lo largo de nuestra vida, y que pocas cosas nos van a atañer más como estas, que los sueños, porque nos afectan directamente a cada uno de nosotros de una manera muy personal, y que sin embargo parece que no merecen mucho nuestra atención, que es una información que se nos está facilitando y que no la aprovechamos, y esto es una pena, ¿no? Yo esta toma de conciencia, voy a contar una cosa más personal, la tuve siendo muy niña a raíz de una serie de acontecimientos que se produjeron en mi familia, y uno de ellos que en concreto, o sea, hay varios, pero el que a mí, digamos, me hizo tomar conciencia de la importancia de los sueños, tuvo que ver con un sueño que tuve yo. Yo pues tendría unos 11, 12 años, y una noche soñé que, bueno, pues una persona, un familiar mío, al cual yo no conocía mucho, mi familia es muy grande, y entonces esta persona solamente la había visto en una ocasión en un bautizo, no recordaba prácticamente ni su nombre, y en el sueño esta persona me decía, soy fulanita, y decía, bueno, es que no recordaba ni el nombre en el sueño, ¿no? Me decía que tenía que hablar algo muy importante con mi madre, y que por favor, me llamaba por teléfono, ¿no? Que se podía ella ponerse al teléfono, que quería explicar una serie de cosas. Y en el sueño mi madre se ponía al teléfono y le hablaba. Y le decía algo que después, cuando cuelgan en el sueño, tenía que ver con algo que le iba a pasar a esa persona que había llamado por teléfono. Bueno, algo malo. Bueno, pues yo me desperté y comenté este sueño, pues bueno, como un sueño más. Porque me pareció curioso soñar con esta persona, precisamente porque no era alguien a quien yo viera con cierta frecuencia, ni sabía si esa persona estaba bien o estaba mal, si estaba enferma o no lo estaba. Y entonces, bueno, lo comenté con mi madre, y precisamente la relación de mi madre con esta persona, cuando ellas eran pequeñas, era mucho más estrecha, había sido muy estrecha, y ellas, claro, sí que se conocían bastante. Entonces le comenté esto que había soñado, y que, bueno, pues que creía que esto era un mal presagio, en mi ignorancia, pero la sensación que yo tuve al despertar fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues se lo conté y ya está. Y pasado unas horas, a la hora de comer o algo así, llamó mi madre por teléfono para decir que esa persona con la que yo había soñado la noche anterior había muerto. Estaba subiendo una escalera y de repente se le estalló una vena y se murió. Y ahí yo tomé conciencia de la importancia de los sueños. Premonitorio, ¿no?, que se podría discutir, siempre habrá alguien que me diga, bueno, será una casualidad, puede ser. Lo cierto es que en mí este sueño obró un efecto que es el que yo quiero intentar transmitir esta tarde, ¿no?, que es esa especie de dos vidas que tenemos, esas vidas
que están aparentemente separadas, que son muy diferentes una de la otra y sin embargo forman parte de nuestra misma persona, la vida de la vigilia, la que estamos aquí ahora mismo, y la vida de los sueños, de lo onírico, en lo que todo es posible, ahí puede ocurrir de todo, en la vigilia también, pero normalmente la vigilia es más previsible, aparentemente, que el sueño y los sueños, ¿no? Entonces, bueno, esta especie de dicotomía de dos personas que parecen diferentes y sin embargo conviven, ha hecho a muchos preguntarse si la vigilia nuestra no será realmente parte de una pesadilla y a lo mejor la vida verdadera es aquella de los sueños, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros sabemos muy poco del sueño y de los sueños. Se sabe muy poco, fíjate que estamos ya pues en pasado el siglo XX, ¿no? Ese siglo y que todos esperábamos alcanzar a llegar, la llegada también del año 2000, y nosotros nos damos cuenta de que no sabemos prácticamente nada, aunque hay investigaciones. Sí que podemos decir que no tenemos muy claro para qué dormimos ni para qué soñamos, pero sí tenemos muy claro que es necesario. Totalmente necesario tanto para nuestro equilibrio físico como psíquico. Y yo diría que incluso más para el equilibrio psíquico, ¿no? El problema de no saber nada o casi nada en torno al mundo de los sueños es precisamente que existe una barrera ética con la experimentación. Nosotros experimentar con personas y patrones de sueño y hacer que personas dejen de dormir, sabemos que conlleva una serie de problemas gordos para las personas, ¿no? Por ejemplo, en el año 71, 3 soldados británicos, Tobias, Wilkinson y Ditton, se sometieron a un experimento de privación del sueño y, curiosamente, estas son un poco imágenes alegóricas de los sueños. Yo voy a ir poniendo cosas que algunas tienen que ver con lo que digo en este momento y otras pues, son un poco para ilustrar la charla. Bueno, pues en este experimento se dieron cuenta de que a medida que iban pasando las horas y estas personas estaban privadas de sueño, empezaban a tener problemas de coordinación. Por ejemplo, cuando llevaban 30 horas sin dormir, podían hacer algunas tareas, pero si, por ejemplo, algún superior les presionaba, se desmoronaban, no eran capaces de concluir satisfactoriamente. Cuando llevaron ya 90 horas sin dormir, empezaron a tener alucinaciones frecuentes, alucinaciones parecidas a las que se producen al ingerir drogas como el LSD, el ácido lisérgico, y les provocaban estas alucinaciones tremendas, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que estas personas pues ya no fueron capaces de hacer ninguna tarea, se derrumbaron e incluso llegaron a decir que se sentían agredidos por objetos y por plantas. Es decir, las alucinaciones eran tan potentes que los objetos que estaban a su alrededor se convertían en potencialmente agresivos hacia ellos. Esto es la percepción que tenían, ¿no? Sin embargo, la persona que ha estado más tiempo sin dormir, que se haya registrado al menos, es Randy Gardner, y esto ocurrió en el año 65, cuando él tenía 17 años y pasó 265 horas sin dormir. Al final del experimento, los investigadores definieron su experiencia como que ellos pensaban que este hombre, que Randy, era un vegetal con los ojos abiertos. Por eso es tan difícil experimentar con los sueños y con las personas, porque claro, afecta de un modo bastante intenso, y no solamente decir, bueno, pues dejas de dormir X horas y ya dormirás. No, es que todo eso son problemas, luego las neuronas se van quemando, si son mucho tiempo sin dormir probablemente no se va a recuperar de determinadas funciones. Por esto hay que tener esto en cuenta a la hora de explicar el por qué sabemos tan poco de los sueños y del sueño en concreto, ¿no? De hecho, no fue hasta 1953 cuando se empezó a percibir que los sueños se producían de manera continua todas las noches. Es decir, hasta ese momento se creía que los sueños eran experiencias casuales que podías tener o no, pero no se sabía que nosotros soñamos todas las noches
X horas y dentro de esas horas pues hay diferentes fases de los sueños y se pensaba que esto no era así. Y bueno, precisamente se observó gracias a una casualidad, que hemos estado hablando antes aquí sobre las casualidades, y en fin, pues esto fue casi por una casualidad, porque se estaba realizando un experimento con el sueño de los bebés, y esto sucedía en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, y bueno, pues casualmente uno de las personas que realizaban el experimento, que se llamaba Eugene Naserinsky, fue el primero en darse cuenta de que se producía un movimiento ocular en los párpados, y esto empezaron a investigar por qué era, y se dieron cuenta de que cuando despertaban las personas en esa fase, cuando estaban con los ojos que se estaban moviendo dentro de los párpados, casi siempre que hacían esto la persona estaba soñando, o decía que haber estado soñando hasta que se le había despertado. Bueno, esto abrió un campo muy interesante dentro de los sueños, y a partir de entonces se empezó a pensar que efectivamente los sueños y el sueño cumplían una función importantísima en nuestro organismo, ¿no? Dentro de los sueños tenemos aquí un esquema que yo creo que nos va a ayudar a comprender un poco cómo son las fases de sueño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fase del sueño ligero, que es aquella en la que nosotros, por ejemplo, nos tumbamos en la cama o en el sofá y de repente nos vamos haciendo como ajenos al mundo de la vigilia y nuestro organismo, nuestros músculos se van relajando y vamos cayendo en esa especie de sopor, y es cuando se producen precisamente las llamadas alucinaciones hipnagógicas, que es algo que tiene mucho que ver con el misterio, porque se suele confundir con frecuencia esta fase del sueño y esas alucinaciones que pueden ser visuales, táctiles, auditivas, con experiencias de tipo paranormal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído personas que empiezan a contar una experiencia paranormal y esto arranca del momento en el que alguien casualmente se ha quedado medio traspuesto en el sofá? O muchas veces, ¿no?, escuchamos testimonios de personas que nos dicen eso, ¿no? Pues estaba yo en el sofá y de repente pues sucedió tal cosa, ¿no? Y dice, pues cuando estaba yo en el sofá probablemente esa persona entró en esa fase de sueño ligero, de esa fase que llaman coloquialmente duerme vela, y ahí entró algún tipo de alucinación hipnagógica que puede incluir alucinaciones terribles, ¿no?, como por ejemplo rostros demoníacos o alienígenas o quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante saberlo porque probablemente a más de una persona de las que están aquí nos habrá pasado, y es interesante para no asustarse, ¿no?, si alguna vez nos ocurre, ¿no? Después entra en una fase de sueño más profundo, y aquí es donde suelen aparecer los sueños REM. Es verdad que también se dice, que un poco como tópico, que solamente soñamos cuando estamos en la fase REM, y no es así exactamente. Hay sueños que se producen en la fase no REM, aunque son diferentes, ¿no?, son más ligeros, tienen otro tono. Pero los sueños profundos generalmente vienen acompañados de la fase REM, que es la fase esta más profunda que decimos. Y así vamos intercalando fases de sueño ligero y profundo con ligeros despertares a lo largo de las horas que durmamos, las 7 u 8 horas, depende de las personas, que nos hace ya luego un momento determinado que el último sueño, el más ligero, ya despertamos, y ahí es cuando ya empezamos nuestra actividad, esa otra vida, ¿no?, la vida de la vigilia. Es verdad que en esta fase final del despertar también se pueden producir otro tipo de alucinaciones que también tienen que ver con lo que hemos hablado antes de las alucinaciones hipnagógicas. En este caso se llaman hipnopómpicas, y son alucinaciones que también se producen al despertar, cuando nuestro organismo todavía estamos despiertos, pero nuestra coordinación, nuestros músculos, etcétera, no responden de la manera adecuada, y podemos sentir presencias a nuestro alrededor. Esa famosa vivencia que ha tenido más de uno, que es muy inquietante cuando sucede, y es, por ejemplo, notar que alguien se sienta al lado en la cama, ¿no?, a nuestro lado, ese peso pequeñito, de que alguien está al lado de nosotros. Bueno, pues esto, quitando experiencias de tipo paranormal mucho más intensas, que ya tendrían otras características, la mayoría de las veces obedece a este tipo de alucinaciones. De hecho, yo, por ejemplo, no hace mucho, como 2 o 3 meses, tuve una en la que yo estaba en la cama y notaba como si alguien se subía de un saltito
a mi lado y se ponía a mi lado, ¿no? Y claro, yo identificaba eso con mi perro, pero claro, es que digo, bueno, de repente en esto que estás en este verme vela caes en la cuenta y dices, ¿qué perro? Si tú ya no tienes perro hace mucho tiempo. Entonces, bueno, claro, ahí te pueden dar dos situaciones. Una, entrar en pánico, decir, pues si no es mi perro, ¿quién es? ¿No? Y otra, pensar, bueno, pues será una alucinación hipnopómpica. Entonces, bueno, lo interesante aquí es aprender un poco a discernir estas cosas que pueden producirse y causar cierto temor, ¿no? Pero lo interesante es que, paradójicamente, cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está superactivo, es decir, no por dejar de realizar una actividad física, el cerebro descansa, sino el cerebro está muy activo. De hecho, cuando soñamos el cerebro está superactivo, se ha comprobado, ¿no? Y por eso se llama esa fase un poco como sueño paradójico, ¿no? Porque parece que estás durmiendo, pero realmente estás más activo que nunca, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí digamos un poco la parte más rollo, que es la parte de explicar un poco estas fases del sueño, de por qué nos pasan algunas de estas cosas. Luego hablaremos también de otro tipo de trastornos que se pueden producir y de otro tipo de evidencias que se confunden con sueños, ¿no? Pero ahora sí que me gustaría hablar un poco de lo que se ha perdido, ¿no? Es decir, cuando decía esto de que nosotros es una pena que no prestemos una especial atención a los sueños, al mundo de los sueños, hablaba un poco de la actualidad. O sea, en la actualidad sucede esto por las prisas y por lo que digo, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad sí que se les prestaba atención. Quizá la forma de vida era diferente, también se desconocían muchas cosas relacionadas con la mente humana, pero lo cierto es que bueno, pues, existía lo que se llama la incubación de los sueños, sobre todo en Grecia y en Roma. Por ejemplo, en Grecia estaban los templos dedicados a Asclepio y en Roma los templos dedicados a Esculapio. Y son templos que se erigieron en honor de estos dioses para, un poco para sanar, ¿no? Se utilizaban los sueños como herramienta para comprender y mejorar la salud, ¿no? A estos templos al principio la persona enferma podía acudir para dormir allí e intentar tener un sueño curativo que le sirviera para ver qué mal le aquejaba, ¿no? Claro, como siempre pasa, y yo creo que Bruno lo ha explicado muy bien, el tema del poder, pues allí esto empezó a desvirtuarse, ya que el rito se fue transformando a lo largo del tiempo y los encargados de tener esos sueños o de incubar esos sueños ya no era el propio interesado, que era el que tenía el problema, sino los terapeutas, que empezaron a hacer de intérpretes de los sueños y bueno, pues les suministraban las instrucciones para sanarse, teóricamente, ¿no? Y así cogían ellos realmente el poder, ¿no? El poder con relación al pueblo. Pero lo cierto es que sí que se les atribuía a los sueños una capacidad terapéutica que, si bien quizá pues, es complicado o aventurado decir que los sueños nos puedan curar, sí que es verdad que los sueños muchas veces nos están avisando de problemas que están ahí latentes y que no solamente de carácter físico, ¿no? Sino problemas de tipo psicológico, emocional, que estamos acumulando y que, bueno, que si tuvieran salida esos sueños se pudieran interpretar de manera correcta, probablemente encontraríamos mucha solución a bastantes problemas de los que tenemos ahora, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver cómo en la antigüedad se le daba una cierta importancia a los sueños y de hecho se convirtieron en fuente de inspiración, no solamente de obras literarias, de películas también. Por ejemplo, la película El piano, esa escena que se ve un piano en medio de una playa y una mujer tocando, esa escena fue soñada y la película surgió a raíz de ese sueño, se creó un entramado, una historia que hizo esa maravillosa película. Pero antes de eso, por ejemplo, ha habido inventos, ¿no? Que han llegado a través de los sueños. Por ejemplo, la fórmula del benceno de Kekulé, que soñó con una especie de serpiente, como vemos en la imagen, el huidobros, ¿no? Que se toca la cola, y que eso le dio un poco la idea para concluir algo que efectivamente estaba trabajando en ello. No significa que la inspiración fuera divina, decir, pues tú no tienes ni idea de lo que es el benceno y te llega una fórmula, no.
Él llevaba años trabajando en esa materia, no encontraba soluciones a los problemas, que es lo que ha venido pasando generalmente en este tipo de casos, y llega un momento en que tú tienes toda esa información en la cabeza, el consciente no es capaz de dar una respuesta, pero el inconsciente sí, y el inconsciente te manda un aviso, y si tú estás trabajando en ello, te surge esta fórmula, que para mí es indescifrable, pero que para él tenía mucho sentido, ¿no? También ocurrió algo así, parecido con la tabla la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, que también fue medio soñada. Esa creatividad le ayudó a concluirla y a terminarla. Y luego, por ejemplo, entrando en materia literaria, ha habido muchísimas composiciones literarias que han tenido como fuente de inspiración los sueños. Pero quizá a mí me gusta destacar siempre el autor, en este caso Lewis Carroll, y Alicia en el País de las Maravillas, y algunas de sus obras, como por ejemplo Sandra y Bruno, menos conocida, o que ha trascendido menos, pero si recordamos esta obra, nos daremos cuenta que las imágenes que en ella aparecen son subreales, ¿no? Entran a formar parte casi como de algo soñado, algo que no tiene ni pies ni cabeza para nosotros. Muchas veces los sueños, el problema que tenemos a la hora de interpretarlos es que no le encontramos un sentido, porque podemos soñar cosas que en la vigilia jamás se nos pasarían por la cabeza, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en este caso Lewis Carroll tomaba muy buena nota de todas esas informaciones que recibía, y es más, él, que era muy ingenioso, creó un aparato que no se sabe muy bien exactamente en qué consistía, que él llamó nictógrafo, y que él, claro, porque el problema que tenían en aquellas épocas es que, claro, tú te levantas y te despiertas en mitad de la noche y tienes que encender una vela, coger la pluma, ponerte a escribir, claro, cuando quieres hacerlo ya se te ha olvidado. Ahora tenemos la suerte de la grabadora, ¿no? La grabadora y tal. Pero él lo que hizo, dijo, bueno, yo voy a seguir soñando, yo voy a seguir apuntando mis sueños, pero tengo que hacer un sistema para idearlo, ¿no? Y lo que él tenía era una especie de plancha, una plancha que no sabía muy bien cómo funcionaba, con un carboncillo, un papel de carboncillo. Entonces él tenía esa plancha, siempre dormía con ella, debajo de las mantas, así, sin más. Y entonces, cuando se despertaba con una idea y con un sueño, lo que hacía era que sin abrir los ojos y sin moverse de ahí, empezaba a escribir y daba forma a ese sueño que había tenido. Y ya de día analizaba la cuestión y muchas veces reproducía esas escenas tal cual, que es en el caso, por ejemplo, que vemos de Alicia en el País de las Maravillas, o de Sandra y Bruno, todavía más psicodélico, más imágenes que no tienen aparentemente mucho sentido, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otros inventos prácticos, como por ejemplo la máquina de coser en sí, no, la primitiva máquina de coser, antes que la máquina actual, vamos a decir así, fue idea de Elias Howe, y Elias Howe tuvo un sueño muy concreto, ¿no? Él estaba dándole vueltas al tema de la máquina, pero no sabía cómo arreglar el asunto para que ese mecanismo funcionara y llegara a coser, vamos, lo que sería la aguja. Y él una noche tuvo un sueño en el que se veía en medio de la selva y de repente le perseguían unos nativos de por ahí, de esos lugares de la imaginación, que iban medio desnudos y portaban escudos y lanzas. Entonces, cuando le estaban persiguiendo para matarle, se dio cuenta de que las lanzas acababan en un ojal y que tenía un agujero en medio la punta, ¿no? Entonces dijo, anda, qué idea más buena para introducir el hilo y crear su particular máquina de coser, ¿no? Es decir, que todas estas informaciones evidentemente estaban rondando la cabeza de los creadores, no eran algo que viene por ciencia infusa, sino algo que tiene información previa y que no sabes resolverla en la vigilia, y esta famosa fórmula de lo consultaré con la almohada no es ninguna mala idea, todo lo contrario. Muchas veces problemas que nos parecen que no tienen solución, nos acostamos, esto es un consejo una recomendación para quien tenga interés en probarlo, un problema que nos acucie, es buena idea escribir un poco el problema y hacer sobre todo una pregunta muy clara, porque el inconsciente es muy inteligente, pero hay que decirle las cosas. Entonces, preguntar lo que se quiere averiguar, es decir, tengo este problema, ¿cómo podría solucionarlo? Y meter esto debajo de la almohada. Evidentemente no se trata de una cosa mágica, sino de que nosotros estamos creando una intención. Estamos creando una intención en ese papel, lo estamos ritualizando al meterlo debajo de la almohada y estamos propiciando que antes de acostarnos nuestros pensamientos vayan dirigidos a ese problema que nos inquieta
y probablemente al despertar le hemos dado tantas vueltas en la consciencia y no hemos hallado la respuesta y sin embargo el inconsciente la encuentra y nos la facilita a través de algún sueño o alguna idea creativa. Aquí hay varias personas que escriben y yo sé que la escritura muchas veces proviene de ideas que se dan durante los sueños. Quizá no se sueña con el argumento total, pero sí con ideas que nos ayudan a avanzar en la historia que estamos creando dentro de una novela o dentro de una narración de un cuento. Entonces es una cosa que está bastante bien probarla, ¿no? Por lo menos probarla. Si no funciona, en algunos casos, pues por lo menos sabemos que no perdemos nada, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ya un poco a hablar de las teorías de la interpretación de los sueños, ¿no? Después de conocer un poco todos los aspectos trascendentes, que hemos visto la importancia que se le daba a los sueños en la antigüedad, llegamos a una época en la que se empieza a valorar los sueños otra vez, pero de una manera diferente a la que se hacía antes, ¿no? Quizá el exponente mayor es Freud, y bueno, curiosamente, él escribió un libro que es famosísimo ahora, que se llama La interpretación de los sueños, lo publicó en el año 1900 y la tirada fue que esto para cualquier editor, ya me dirás Laura, si esto no es una ruina, fue apenas de 500 ejemplares y 6 años después de su publicación solo había vendido 350 de esos 500. O sea, fue un fracaso editorial tremendo, porque no, era una forma, una rotura de pensamiento tremenda, ¿no? lo que él estaba proponiendo. Sin embargo, hoy en día esta obra es la obra más vendida de sueños del mundo. O sea que, claro, estas cosas pasan cuando normalmente ya uno no está para disfrutarlo, ¿no? Pero Freud pensaba que básicamente que los sueños eran el escape que la mente tenía ante situaciones que tendría que reprimir a lo largo del día. Es decir, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes que tenga un problema laboral y resulta que tiene que aguantar a un jefe que es muy mandón, tiene un mal genio, etcétera. Y entonces eso día a día, claro, es tu jefe y te lo tienes que aguantar. Entonces no te queda otra. Pero día a día se va acumulando, se va reprimiendo. Lo que yo le diría en este momento a mi jefe, yo fui a mi jefe, lo que le diría es madre de Dios. Y entonces esto al final, de tanto reprimir, tiene que salir por algún lado. O bien que te presentas en el trabajo con un hacha y te lo cargas, cosa no recomendable, o bien el inconsciente, que es más listo, te dice, vamos a mandarte un sueño para que liberes un poco, para que liberes. Y entonces lo que haces es a lo mejor presentarte un sueño en el que tú das muerte a tu jefe. Pero bueno, ahí no vale, porque como es una cosa alegórica y no real, pues lo que haces es liberar esa tensión. Esto es lo que creía Freud, ¿vale? Liberar esa tensión de forma que le das una salida lógica, ¿no? Una salida que, bueno, pues un problema, como no lo puedes solucionar por otro lado, te lo tienes que tragar, hijo, te lanzo este sueño para que por lo menos te desquites. ¿Qué pasa? Esta teoría, que a mí me parece bastante válida, yo creo que todos nosotros pues a lo largo del día reprimimos situaciones de todo tipo, incluso cargas de familiares, o sea, muchas cosas que se hacen no por tanto por aguantar porque no te queda más remedio, sino por no hacer un disgusto a alguien, que si hay que cuidar de fulano, pues hay que cuidar de fulano, que ahora te ves en un compromiso y te ves en ese compromiso, pues todas esas cosas por no hacer un mal a un tercero muchas veces se está tragando y o se te manifiestan en forma de enfermedades o también en forma de este tipo de sueños, ¿no? El problema, en mi opinión, de Freud, y bueno, en mi opinión el de muchos, ¿no?, es que él utilizaba, para teorizar sus explicaciones en torno a la interpretación de los sueños, utilizaba a sus pacientes. Es decir, partiendo de la base de que eran personas que tenían la mente un poco problemática, ¿no? Cuando estaban siendo sus pacientes era porque tenían algún problema, más grave o menos grave, pero eran personas que no estaban completamente sanas. Entonces, claro, el teorizar todo en base a personas que no están totalmente sanas es lo que se le reprochó en la época. Y luego también otra cosa, y es que tenía él
una obsesión de hoyo sexual porque él le daba una concepción pansensualista a todo lo que se soñaba. Es decir, que estamos aquí ahora soñando con un micrófono, pues nada, no, esto no es un micrófono, es un pene. Que está aquí un vaso de agua, no, esto es una vagina. Es decir, todo él tenía esa visión que muchos dijeron, bueno, pero vamos a ver, que a veces un plátano, esa famosa frase de que a veces un plátano es solo un plátano, ¿no? O de una corbata es solo una corbata. Y entonces, bueno, pues estas diferencias, digamos, en su forma de teorizar se vieron muy patentes porque él tenía un alumno que es Jung, que es el que tenemos en la imagen, que era un aventajado discípulo de Freud y que por todas estas situaciones terminó apartándose de él y de hecho se estableció una rivalidad tremenda entre ellos y llegaron a insultarse públicamente y por carta y de todo, ¿no? De hecho, Freud llegó a escribir sobre Jung. Dice, en lo que a Jung concierne parece haber perdido el juicio, se está comportando como un loco, es decir, esto da una idea de cómo acabaron, ¿no? Pero lo cierto es que Jung se centró en la teoría del inconsciente colectivo, que es lo que él, su gran obra, ¿no? Lo que él ha dejado como legado. Para él vivimos en un mundo de símbolos, en un mundo totalmente lleno de señales, de signos y de símbolos. Y este mundo se manifiesta a veces en símbolos que podemos ver en la calle, pero a veces en símbolos que tienen que ver con los sueños, es decir, cosas que se manifiestan a través de la simbología, que es un poco las bases de la interpretación de los sueños en cuanto a la simbología se refiere. Básicamente para él y para casi toda la gente que sigue la corriente simbólica existen tres clases de símbolos. Por una parte tenemos los símbolos universales, como puede ser el fuego. El fuego es un símbolo que nos viene de la época de las cavernas, de cuando el hombre empezó, digamos, a descubrir el fuego y se dio cuenta de que si lo tocabas te quemabas, ¿no? Entonces ese es un símbolo universal que significa lo mismo en todas las culturas, da igual que estemos aquí ahora mismo en este hotel, en Barajas, o a que estemos en Australia. Es un ejemplo de símbolo universal, pero hay otros, hay el agua, el sol, todo vienen de épocas remotas, ¿no? En las que el hombre empieza a ser consciente de sí mismo y esa simbología profunda queda impregnada, según Jung, en el inconsciente colectivo de todos. Luego están los símbolos locales. Yo he puesto este ejemplo de un caballo porque soñar con un caballo, para cualquiera de nosotros que no esté versado en estas lides pues, el hipódromo, el Joker, toda esta gente, es probablemente un símbolo que tendrá una determinada interpretación en función de las cosas que nos han ido pasando, de por qué aparece este símbolo, de si nos ha ocurrido algo con caballos, pero en cambio para el colectivo que trabaja en hipódromos, en caballerizas, los jinetes, etcétera, todo eso es parte de su aspecto, de su ámbito laboral. Entonces, los símbolos locales son aquellos que tienen que ver con determinados colectivos o determinadas situaciones en las que se unen grupos por determinados intereses. Y entonces esto hace que los símbolos se transformen en una especie de gueto, ¿no? Es decir, para nosotros, los del ámbito de los caballos, tiene un significado que no es el mismo para el resto. Y luego tenemos los símbolos personales, que son los más importantes, porque normalmente en la mayoría de los sueños, claro, todo esto se explica así y parece, bueno, que están muy separados y que se puede entender muy bien, pero el problema es que cuando soñamos se entremezclan todo tipo de símbolos. Podemos soñar con un mar en calma o un mar embravecido y de fondo puede haber un caballo y al mismo tiempo se mezcla ese símbolo universal con el local, con un símbolo personal en el que nos vemos ahogarnos porque quizá nosotros tuvimos una experiencia de pequeños en que casi nos ahogamos. Pues esto es lo que ocurre con los símbolos personales. Los símbolos personales tienen una interpretación totalmente personal, valga la expresión, e intransferible. El hecho de, por ejemplo, soñar con una araña, pues nos puede dar más o menos asco el animal, o nos puede dar miedo o lo que sea, pero si a ninguno de nosotros nos ha picado una araña de niños, pues bueno, veremos como un animal más que puede tener X significado. Pero a quien le ha tenido ese problema con las arañas y ha cogido fobia, pues el hecho de soñar con las arañas representa un símbolo personal de sus miedos, ¿no? De algo que le ocurrió a él, a esa persona, siendo un niño y bueno, pues solo tiene que ver con su vivencia, con algo muy, muy personal.
Claro, ese es el problema, donde radica la interpretación de los sueños, es descubrir cuáles son nuestros propios símbolos, ¿no? Lo que significa para nosotros determinados aspectos. Y esto, la verdad es que nadie mejor que uno mismo para hacerlo. También es verdad que la forma de hacerlo es llevando un diario de sueños. Claro, esto se dice fácil, pero es un rollo. Yo sé que es gente que empieza con muy buena fe, ¿no? Voy a llevar un diario de sueños y voy a apuntar lo que he soñado y tal, y luego duran 2 días. Pero hay gente que sí que lo ha hecho. Entonces, al hacerlo, te das cuenta de que determinadas simbologías, determinados sueños, determinados personajes o situaciones aparecen repetidos y con más frecuencia de la que pensamos. Eso se ve claro con el paso del tiempo al analizar esos sueños, ¿no? Por ejemplo, había el caso de un comerciante inglés que soñó, empezó a llevar un diario de sueños porque empezó a soñar que tenía como una parálisis en las piernas. Esto le asustó muchísimo y empezó a apuntar los sueños, y al pasar X meses descubrió que había soñado en diferentes variantes, pero con esta misma temática en la cual él tenía las piernas paralizadas, en torno a 17 veces, una barbaridad. Y entonces, posteriormente, perdió la movilidad en las piernas. Claro, habrá quien diga, pues fue un sueño premonitorio, que se le estaba repitiendo ahí. No, fue un sueño de aviso. Es decir, probablemente él se estaba gestando una enfermedad en su interior y él no lo sabía, porque no había tenido más que símbolos de manera muy... O sea, como podía mover las piernas, pues bueno, el inconsciente le estaba enviando ese aviso, le estaba diciendo, ojo, que algo no marcha bien. Y él no sabía exactamente qué era. Entonces, esa enfermedad estaba ahí latente, y cuando se manifiesta del todo es cuando ya se queda inválido, ¿no? Entonces, bueno, la forma de llevar también ese diario de sueños tiene otro sentido, y es el hecho de poder saber cómo cultivar. O sea, cuanto más apuntamos los sueños y más atención le prestamos, parece que los sueños nos prestan más atención a nosotros, nos mandan más avisos, nos mandan cada vez más avisos más claros, y nos mandan esa información de una manera que antes no la veíamos tan clara, y de repente empieza todo como a esclarecerse. Y por aquí me están diciendo que quedan 5 minutos. Yo no quería dejar de... Hombre, hemos empezado más tarde. Pero te dejo 10, porque me han dado mucho más, por luego hay preguntas. Bueno, no quería dejar de comentar por lo menos algún caso de sueño premonitorio, como el caso del doctor Guden, que no es este señor. Este señor es Luis II de Baviera, que era primo de la emperatriz Sisi, conocida por todos nosotros, pero este señor tenía... Luis II de Baviera le llamaban el rey loco, y es que tenía unos trastornos de esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces él tenía un médico psiquiatra que le acompañaba a todas partes. Y este médico, mucho antes de entrar al servicio de Luis II de Baviera, empezó a soñar un sueño que se le repitió un montón de veces y que nunca no fue capaz de dar la interpretación, ¿no? Se veía en medio de un lago, luchando a brazo partido por intentar sacar a un hombre al que no podía ver el rostro porque se iba a ahogar. Y al final no lo conseguía y se ahogaban ambos. Bueno, pues este sueño él lo tuvo muchas veces, y después entró pues casualmente al servicio de Luis II. Y cuando empieza Luis II a tener un brote ya muy serio que le tienen que apartar de la vida pública, se marcha a un castillo, y bueno, pues sucede que marcha con su médico, y no se sabe muy bien qué ocurre en este episodio, pero lo que sí se sabe es que Luis II intenta suicidarse, y su médico, que intenta salvarle la vida, al final perecen ahogados ambos. Esto sucedía el 13 de junio de 1886, y en el lago Starnberg, que es donde ocurrió esto, aún puede verse una cruz con unas flores en recuerdo de esa trágica situación que se vivió allí, ¿no? Otro de los sueños premonitorios es el que tuvo Edwin Reed Brockman, que era un naturalista británico que fue fundador y primer director del Museo de Historia Natural de Concepción en Chile, y que era un hombre de ciencia y que realmente pues, no creía en estas cosas, hasta que una noche soñó que se veía caminando por una avenida, y que en esa avenida, que al principio parecía un jardín normal, empezaba a ver lápidas y lápidas y lápidas y lápidas, hasta que llegaba a una, se detenía y leía lo que ponía la lápida. Y entonces descubre que ponía su nombre y ponía una fecha, ponía
Edwin Reed, naturalista, 7 de diciembre de 1910. Eso a él le impresionó mucho, pese a que él no creía en estas cosas, lo comentó en varias ocasiones, y lo cierto es que él murió en esa fecha. O sea, que es curioso. Otro caso interesante es el de Horacio Acaballo, que campeón de peso mosca en la década de 1960, pues en esa época de esplendor pugilístico, en el año 65, estando en Tokio, debía tomar un avión para trasladarse hasta Buenos Aires y con una escala en San Francisco. Él, unas noches antes, tuvo una pesadilla terrible en la que él y su equipo, pues su manager y los preparadores físicos que viajaban con él, subían al avión y el avión estallaba en el aire. Entonces él, al despertar, dijo: a mí llamarme lo que queráis, supersticioso, lo que queráis, pero yo no voy a coger el avión, que tenemos para dentro de 2 días, y cambiar el billete. Le hicieron caso, se cambió los billetes y el avión que debía haber tomado Horacio Acaballo se estrelló en el aire. Que puede ser una casualidad, pero bueno, bendita casualidad en este caso. Brevemente haré referencia, muy brevemente, porque me miran ya con cara asesina, a lo que son, dentro de los sueños, pues por ejemplo hay una categoría que yo no lo englobaría dentro de los sueños, pero lo meto porque mucha gente sí piensa que tiene que ver, y son los viajes astrales, las experiencias extracorporales, ¿no? Son experiencias que a veces se producen de manera espontánea, otras veces de manera controlada. Las que más pueden asustarnos es las que se producen de manera espontánea, ¿no? Que es cuando alguien está tumbado en su cama o en el sofá y de repente observa su propio cuerpo desde arriba, se desdobla y puede ver a la persona que es él mismo, tumbado en la cama, en el sofá, lo que sea. Estas experiencias, como digo, se pueden llegar a provocar y, hombre, yo no recomiendo, porque hay gente que, pues no porque hay famoso mito de que hay un cordón de plata y que si el cordón de plata se rompe te mueres y tal, no, sino porque realmente al no tener un control y un dominio de esas experiencias nos podemos llegar a asustar y también pueden llegar a entroncarse o parecerse a las famosas parálisis del sueño, ¿no? Que mucha gente ha experimentado, y es muchas veces cuando tenemos esa sensación en que no estamos realmente, estamos despiertos pero no estamos totalmente despiertos y nuestro organismo, nuestros músculos no nos responden, y entonces intentamos encender la luz y vemos que nuestra mano traspasa el interruptor y que no hay forma de encenderla, entonces nos empieza a entrar el agobio, nos empieza a entrar una taquicardia y nos morimos de miedo hasta que conseguimos tranquilizarnos y damos cuenta de que eso realmente es una cosa pasajera. Pues esto entroncaría un poco con eso, pero mucho más intenso y prolongado hacia lugares increíbles. Yo para profundizar en esto, sin profundizar, diría que le preguntéis a Paloma Navarrete sobre estas experiencias que ella ha tenido, que vendrá al congreso. Ella tuvo unas experiencias extracorporales, incluso paseaba con una amiga con la que quedaba en el astral para dar esos paseos y esos viajes, y ella seguramente os va a ilustrar más sobre este asunto, ¿no? Nos hemos dejado un poco, claro, la categoría de los sueños lúcidos, que eso daría para otra charla entera, y es las situaciones en las que nosotros somos conscientes de que estamos soñando. Somos conscientes y, por tanto, podemos dirigir el sueño. Se pueden producir de manera espontánea, pasa como con las experiencias extracorporales, o de manera dirigida, pero la manera dirigida tiene un entrenamiento muy duro y no todo el mundo lo consigue, ¿no? Este tipo de sueños están bien, se han practicado, o se practican sobre todo, no pues solamente para tener una experiencia agradable de soñar lo que a uno le da la gana, que muchas veces no se puede elegir el escenario, se puede elegir la interacción que quieres hacer, pero el escenario tú te encuentras con él, ¿no? Sino para el tema de las fobias, precisamente, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la araña, ¿no? Si alguien tiene una fobia y es capaz de controlar esa fobia en un sueño, probablemente en la vida real va a ser más fácil que pueda enfrentarse a ella, ¿no? Entonces, ese tipo de ensayo se practica con los sueños lúcidos. Bueno, como reflexión final, yo diría que los sueños es una fuente de información, de conocimiento, de vivencias y de experiencias riquísima, que durante las antiguas generaciones se tenía muy en cuenta, quizá con un concepto enfocado de una manera que a lo mejor hoy no lo enfocaríamos así, pero se le prestaba gran atención, y hemos pasado a una época en la que las prisas y el bullicio, el estrés y otro tipo de actividades que nos sumergen en la realidad más pura y dura,
nos privan de obtener esa información y sobre todo utilizarla y aprovecharla en beneficio nuestro. Entonces, yo con esta charla lo que he intentado al menos es que despertar ese gusanillo por ver y analizar cada uno de nosotros esos sueños, porque son parte de nosotros. Yo creo que no hay nadie más interesado que uno mismo en saber realmente esa información, por qué se le manda, quién la manda y para qué, sobre todo para qué. Si se manda para algo, que yo creo que sí, porque no sería casual que todos soñáramos, porque sí, ¿no? Hay una explicación de por qué todos soñamos, es porque esa información es importante, sobre todo cuando se repite, cuando se sueña muchas veces con un tipo de símbolo, es porque hay algo que no está resuelto y que necesita resolverse. Y yo espero esta tarde haber intentado eso, ¿no? Transmitirles ese interés, esa inquietud por el mundo de los sueños. Muchas gracias. ¿Preguntas? Me gustaría saber si cree que existe la posibilidad de que las personas que han fallecido se pongan en contacto a través de los sueños. Las teorías más psicológicas, más psicoanalíticas, la visión de los muertos, que tiene muchas interpretaciones, depende del tipo de sueño, lo llevarían a un terreno en el que todo tendría una explicación, ¿no? Sería la añoranza en algunos casos, las cosas que han quedado no resueltas con la persona que ha fallecido. Y yo creo que en la mayoría de los casos es así. Sin embargo, sí que hay otra serie de casos que esa explicación es mucho más difícil de dar, y yo desde luego como teoría no lo descarto. Yo creo que muchas veces se manda al cajón de los sueños, se manda todo aquello que no sabemos explicar, ¿no? Es decir, pues menos mal que existen los sueños para explicar vivencias que a lo mejor de otro modo nos causarían una emoción muy profunda, ya sea buena o mala, ¿no? Y intentamos que eso vaya a los sueños, ¿no? Es que son sueños, ¿no? Ojo, yo no puedo descartarlo, desde luego. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Mira, yo quería preguntar si es muy normal no acordarse de lo que sueñas. Más que normal o no normal, dentro de la normalidad yo aquí no metería nada como normal o anormal. Diría que hay personas que tienen esa capacidad para recordar los sueños con mucha viveza, incluso no uno, sino varios sueños a lo largo de una misma noche, y hay gente que no. Una de las teorías de por qué no es precisamente la censura que nosotros mismos ejercemos al despertar. ¿Qué va contra recordar los sueños? Pues todo lo que sean las prisas hace que los sueños se diluyan, se aparten. A veces no queremos recordar, cuando hay un problema no resuelto, muy gordo o no asumido, lo que se hace es bloquear eso, o sea, esa información que nos llega, que nos está diciendo, ojo, que existe esta cuestión que no está resuelta, lo que hace es mandarnos esa información para que la tratemos de resolver, pero hay quien no quiere verlo y entonces lo rechaza. Pero teorías más modernas en torno al olvido de los sueños también habla de que hay personas que por su composición química no tienen esa facilidad. Es verdad que eso se puede entrenar y se puede recordar los sueños con mayor facilidad. Una de las formas es con el diario de sueños y hay otras técnicas que también pueden ayudar a recordarlos. ¿Más preguntas? José. Hola. Quiero preguntarte, mira, yo hace apenas unos días he tenido la oportunidad de tener un sueño bastante revelador, profundamente premonitorio. Te quería preguntar, ¿existe, se ha estudiado algún factor o algún factor determinante que separe lo que es un sueño premonitorio de uno que simplemente refleje los deseos, los anhelos que tenemos dentro? Desgraciadamente no. La única forma de comprobar que un sueño es premonitorio o no es precisamente cuando transcurre el tiempo y la predicción o lo que hemos soñado
se cumple o no se cumple, y entonces salimos de dudas, ¿no? Hay muchas veces que hay inquietudes de tipo, pues por ejemplo, padres sobre hijos, ¿no? De, pues los hijos, yo qué sé, pues van en moto, imagínate, ¿no? Van en moto y entonces, claro, hay una preocupación latente de mi hijo sale por la noche y va en la moto y no sé qué tal, y entonces se sueña que el hijo muere en un accidente. Entonces, ¿cuántas veces habrá ese tipo de situaciones que se han producido y afortunadamente no ha sucedido? Luego hay otro tipo de sueños en los que suelen ser un poco como más vívidos, eso sí es verdad, más intensos y emocionalmente te dejan con un hondo recuerdo que se puede prolongar durante años, ¿no? Pero no hay una forma exacta de decir, he soñado esto y sé que es premonitorio. La única forma es ver si posteriormente se cumple. Una pregunta más y luego sortearemos los libros. ¿Alguien más? Bueno, pues parece, vamos. Luego Clara, evidentemente, saldrá fuera a firmar libros también. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si es verdad que en los sueños están todos los sentidos, como en la vida real. Es decir, si realmente pues, están los colores, el tacto, el olor. Que hay algunos que parecen claros, pero no sé si realmente actúan todos los sentidos en los sueños o solo algunos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los colores nosotros no los vemos en los sueños, los percibimos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no sueña en color y hay gente que, sin embargo, sueña muchísimo en color y de repente un día tiene un sueño en blanco y negro. Y ese sueño precisamente es el importante para esa persona porque se ha desmarcado del resto para mandar el mensaje y que quede más patente, ¿no? Sí, nosotros se pueden incorporar los sentidos cuando estamos durmiendo, ya sean sonidos externos, por ejemplo, sensaciones táctiles si alguien nos toca, ese tipo de cosas se incorporan normalmente a los sueños.